Hola curiosos compulsivos. Bienvenidos a otro vídeo fascinante. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente los dejará boquiabiertos. ¿Alguna vez han oído hablar de teorías de conspiración? Claro que sí. Pero, ¿qué pasa cuando algunas de esas teorías resultan ser ciertas? Hoy les traigo una lista de 10 teorías de conspiración que, aunque suenen locas, resultaron ser reales. Así que, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto va a ser emocionante. Imagínense esto, un gobierno experimentando con el control mental mediante el uso de drogas. No es una película de ciencia ficción, es el proyecto MKUltra de la CIA. Comenzó en los años 50 y continuó durante los 60. Se usaron drogas como el LSD y otros métodos para estudiar el control mental. La idea era ver si podían controlar la mente de las personas para obtener información o hacerlas actuar en contra de su voluntad. En 1975, una serie de audiencias del Congreso revelaron la verdad: la CIA había llevado a cabo experimentos en ciudadanos estadounidenses sin su conocimiento. Sí, así de increíble. Vamos ahora a algo que sucedió justo después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos lanzó la Operación Paperclip, con el objetivo de traer a científicos nazis para que trabajaran en proyectos espaciales y de armamento. Entre estos científicos estaba Wernher von Braun, quien fue clave en el desarrollo del programa espacial estadounidense. Durante la guerra, von Braun había desarrollado los cohetes V-2 que los nazis usaron para bombardear Londres. Aunque se sabía que algunos científicos nazis habían sido reclutados, la magnitud de la operación fue revelada mucho después. Estamos hablando de cientos de científicos nazis que recibieron nuevas identidades y trabajos en Estados Unidos. Esto muestra cómo, a veces, los gobiernos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para avanzar en sus objetivos, incluso si eso significa trabajar con antiguos enemigos. Cambiando de escenario, vayamos a Sudáfrica durante el apartheid. En los años 80, se reveló que el gobierno sudafricano tenía un programa secreto llamado Proyecto Coast. Este programa estaba dirigido por el Dr. Wouter Basson, conocido como Dr. Muerte, y tenía como objetivo desarrollar armas químicas y biológicas para usar contra los enemigos del régimen del apartheid. Además, se reveló que se realizaron experimentos en personas, incluidos prisioneros políticos y otros individuos. Se habla de intentos de desarrollar un arma étnica que afectara solo a la población negra. Este es un ejemplo de cómo los gobiernos pueden ocultar programas horribles bajo el manto del secreto y la ciencia al servicio de la segregación racial. Viajemos ahora a Australia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas australianas llevaron a cabo experimentos secretos con armas biológicas. En 1942, el ejército probó el ántrax en la isla de Gruinard, frente a la costa de Escocia, en colaboración con el Reino Unido. El objetivo era desarrollar armas biológicas que pudieran usarse contra los enemigos. La isla se consideró contaminada y peligrosa durante décadas hasta que fue descontaminada en 1990. Este incidente muestra cómo, incluso en tiempos de guerra, los gobiernos están dispuestos a experimentar con tecnologías peligrosas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Volvamos a Estados Unidos, pero esta vez con una historia de engaño. En 1964, el gobierno estadounidense afirmó que sus barcos habían sido atacados por fuerzas vietnamitas en el Golfo de Tonkin, lo que llevó a la escalada de la Guerra de Vietnam. Sin embargo, documentos desclasificados años después mostraron que el incidente había sido exagerado o incluso fabricado para justificar la intervención militar en Vietnam. Sí, una guerra basada en un evento que nunca ocurrió. Esto demuestra cómo los gobiernos pueden manipular la información para justificar sus acciones y obtener el apoyo del público. Ahora, imaginen esto: en la década de 1960, los jefes militares de Estados Unidos propusieron un plan llamado Operación Northwoods. Este plan incluía realizar ataques terroristas falsos en territorio estadounidense y culpar a Cuba para justificar una invasión. Los ataques propuestos incluían el secuestro de aviones y la detonación de bombas en ciudades estadounidenses. Aunque el plan nunca se llevó a cabo, su existencia fue confirmada por documentos desclasificados en 1997. ¡Qué locura! Esto muestra hasta qué punto algunos líderes militares estaban dispuestos a llegar para conseguir sus objetivos. Pero las conspiraciones no se limitan a un solo país. En Reino Unido, se reveló el escándalo de las sanguijuelas en los años 90.
Durante años, el Servicio Nacional de Salud, NHS, había utilizado sangre contaminada de prisioneros y drogadictos para transfusiones. Miles de personas contrajeron hepatitis y VIH a causa de estas transfusiones. Fue un verdadero escándalo que sacudió al sistema de salud británico. Esto destaca cómo, a veces, las decisiones en los sistemas de salud pueden tener consecuencias desastrosas y cómo la falta de supervisión puede llevar a tragedias. En Italia, la Operación Gladio es una historia que parece sacada de un libro de espías. Durante la Guerra Fría, la OTAN creó una red secreta de células durmientes en Europa, preparadas para actuar en caso de una invasión soviética. En Italia, esta red, conocida como Gladio, estuvo involucrada en actividades terroristas para desacreditar a los comunistas. La existencia de Gladio fue revelada en los años 90 y causó un gran revuelo en Europa. Se descubrió que esta red había estado detrás de varios atentados terroristas en Italia, incluyendo el atentado en la estación de tren de Bolonia en 1980, que dejó 85 muertos y más de 200 heridos. Una trama digna de una novela de espías. Más recientemente, en la década de 2000, se reveló que la CIA había estado utilizando drones para llevar a cabo ataques en países como Pakistán, Yemen y Somalia. Estos ataques, que se mantenían en secreto, resultaron en la muerte de muchos civiles y fueron criticados por su falta de transparencia y rendición de cuentas. Aunque el uso de drones era conocido, la extensión y el impacto de estos ataques fueron revelados por documentos filtrados y reportajes de investigación. Esto nos hace reflexionar sobre el uso de la tecnología en la guerra y las consecuencias éticas de las decisiones militares. Y para cerrar con broche de oro, volvamos a la NSA. En 2013, Edward Snowden también reveló que la NSA había estado recopilando datos de las comunicaciones telefónicas y de Internet de millones de personas en todo el mundo. Este programa de vigilancia masiva, que incluía la recolección de metadatos telefónicos y el monitoreo de correos electrónicos y redes sociales, fue una de las mayores revelaciones de espionaje gubernamental en la historia reciente. Las revelaciones de Snowden mostraron cómo los gobiernos pueden espiar a sus propios ciudadanos y a personas de todo el mundo, lo que generó un gran debate sobre la privacidad y la seguridad en la era digital. Y ahí lo tienen, curiosos compulsivos. 10 teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. Algunas de estas historias son realmente sorprendentes y demuestran que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción. ¿Cuál de estas teorías les sorprendió más? Déjenlo en los comentarios y no olviden darle like al vídeo y suscribirse para más contenido fascinante. Hasta la próxima.